La máquina del SEO, episodio número 19. Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos una vez más a la máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com y @andrescloster en Twitter. Y en este episodio número 19, 19º episodio de este hermoso podcast donde hablamos de posicionamiento en Google, les decía, en este episodio vamos a hablar de micronichos, vamos a hablar de SEO, lógicamente vamos a hablar de AdSense y les voy a contar de Google AdSense, me refiero al sistema de monetización de Google, y les voy a contar 10 cosas que aprendí en ya casi una década viviendo de internet gracias a posicionar mis nichos y a monetizarlos con Google AdSense. Este episodio, así como todos los episodios de este mes, llega a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO all-in-one del mercado, una herramienta indispensable para cualquier SEO que de hecho utilizo mucho para estos nichos que posiciono en Google y que me traen ingresos que me permiten vivir de internet. Esta herramienta Ahrefs sirve para, les diría que para absolutamente todo lo que tenga que ver con el SEO, y las funcionalidades que aún no tiene probablemente la incorporen en alguna de las actualizaciones que hacen tan a menudo. Ahrefs.com, A-H-R-E-F-S, para quienes no entendieron mi pronunciación. Ahrefs.com, van y se fijan por qué la competencia los está superando en Google y qué pueden hacer para superarlo. Bien, les decía que voy a hablar de mi historia personal un poco, voy a hablar bastante de mí. Creo que nunca lo hice así tan detalladamente, lo he mencionado algunas veces al pasar, pero la verdad es que yo hace muchos años, y de hecho muchísimo tiempo previo a tener una agencia, a tener un podcast, a estar tratando de aportar a la difusión de lo que sé, que es el posicionamiento en Google, la verdad que durante muchos años viví de internet en incógnito, en las sombras. Y aprendí mucho, lógicamente, y tengo ganas de contarles algunas de esas cosas que aprendí. No voy a hablar de técnicas, no voy a hablar de SEO, me parece. A ver, tengo acá mis apuntes. Creo que casi no voy a hablar de SEO. Voy a hablar más bien de ciertas cosas que aprendí más relacionadas al modelo de negocio. No les voy a decir, bueno, y se arman la estructura, la arquitectura de información de tal manera, van a posicionar mejor que si lo hacen de tal otra manera. No, voy a hablar un poco de las cosas que fui aprendiendo en cuanto a vivir de micronichos y de AdSense, algunas de las cuales no se dicen mucho, que fui adquiriendo, bueno, ya les digo, en un montón de años que llevo haciendo esto. Este episodio lo pueden encontrar en andrescloster.com/episodio-19, y además, si aún no lo están, van y se suscriben a la lista de correos en andrescloster.com/podcast. También recuerden seguirme en Twitter, @andrescloster. Se están empezando a dar algunas discusiones interesantes en mi Twitter, o al menos está bueno a veces cuando hago este tipo de episodios donde hablo solo, bueno, las entrevistas también, pero más que nada estos episodios donde doy mi opinión personal. Está bueno que por ahí me digan, no, Closter, no estás diciendo cualquier cosa, para mí es de tal otra manera, y discutimos ahí un poquito y es muy fructífero. Al menos es muy fructífero para mí. Así que vayan y discútanme y díganme cuál es su opinión sobre todo. También les quiero contar que esto lo estoy grabando como por quinta vez, porque ya grabé 4 veces esta introducción para empezar a hablar de este episodio y decía cualquier cosa. Así que esta, que es la número 5, no voy a frenarla. Si sale mal voy a seguir hablando. Y bueno, que salga lo que tenga que salir. Arrancamos entonces. Les voy a contar un poquito mi historia personal con respecto a esto de ganar plata por internet. Hace ya más de 10 años, cuando yo tenía 14 años, una cosa así, de hecho sí, cuando tenía 14 años, corría el 2008, yo decidí que quería ganar plata por internet. Decidí que, bueno, estaba todo el día con la computadora y decidí que quería ganar plata para darme los lujos que de alguna forma mis padres siempre me inculcaron, que los lujos los iba a poder tener cuando tuviera plata propia. Cuando digo los lujos quiero decir, si yo decía me gustaría irme a vivir solo, me gustaría tener un auto, me gustaría comprarme, no sé, una guitarra eléctrica,
Si tenían sentido, en ese caso no los tenían, pero digo, si yo quería comprarme algo que tenía sentido en la vida adolescente que estaba viviendo, siempre mis padres me ayudaron, pero si quería tener una computadora propia, por ejemplo, que en ese momento por ahí no se usaba tanto que todos los miembros de una familia, al menos en Argentina, tengan una computadora propia, era como, bueno, tené tu plata y comprá tu computadora propia. Esa forma de educar en algún punto me sirvió a que yo de muy joven dijera, bueno, quiero tener mi propia plata. Teniendo las necesidades básicas satisfechas, quiero ir por las siguientes necesidades, que no son tan necesidades, son más deseos. Quiero ganar plata por internet, ¿cómo tengo que hacer? Dije yo. Y encontré, googleando, lógicamente, que esto de quiero ganar plata por internet se mezcló con quiero tener una web en internet, que eso yo ya, incluso desde más joven, siempre tenía intención de, en lugar de navegar en webs de otros, que la gente navegue en mi web. Medio egocéntrico. Igual no quería que hable de mí la web, pero quería hacer una web que hiciera yo. Yo jugaba mucho en minijuegos.com, me acuerdo, juegos Flash, y decía, yo quiero tener una web de juegos donde la gente vaya y juegue y ganar plata, básicamente. Ese era el plan. No tenía mucho modelo de negocio detrás, pero ese era el plan. Era muy chico igual para tener más modelo de negocio que eso. Me acuerdo que la primera web que hice fue de juego Flash, justamente. Robaba los códigos de otras webs de juego Flash. A veces no funcionaban porque evitaban que yo pudiera hotlinkear eso. Bueno, aprendí un poquito de HTML, aprendí un poquito de CSS. Después aprendí lo que era WordPress, aprendí a instalar mi primer WordPress, aprendí a pedir la tarjeta de crédito para contratar un hosting. Y de a poquito fui aprendiendo lo que era un nicho, lo que era Google AdSense, que se podía ganar plata con un sistema que era de Google y que si vos lo ponías en tu web, ponías ese código en tu web, se iban a generar anuncios relacionados con lo que tu contenido, y cuando la gente hiciera clic ibas a ganar unos centavos de dólar, que no eran muchos, pero si vos tenías cientos de miles de visitas podía ser una millonada. Empecé a investigar, empecé a leer, empecé a encontrar algunos bloggers que ya utilizaban esas técnicas, empecé a leer, también llegué a grupos, a foros donde todos se cliqueaban entre ellos tratando de ganar más dinero, y Google cada tanto les bloqueaba obviamente la cuenta a todos, porque Google en ese sentido siempre fue bastante adelantado. Y bueno, fui empezando a incursionar en esto de los micronichos monetizados con Google AdSense. A lo largo de mi vida en proyectos propios no he experimentado muchas otras formas de monetización que no sea Google AdSense. Nunca me metí en afiliados, nunca gané un centavo en afiliación para Amazon. Tengo clientes que sí los ayudé a ganar plata con eso, pero a través del SEO, a través de lo que es la monetización de proyectos propios, siempre Google AdSense, siempre el cheque, la orden de pago que llega a través de Google. Es mi única forma de monetizar sitios propios porque es con la que arranqué y es la que siempre me sirvió, así que nunca incursioné mucho en otros sectores. En realidad sí incursioné, pero fallidamente, ¿no? Bien, y esto era cuando recién estaba arrancando. Después de eso, durante muchos años, nunca exploté todo el potencial, me parece yo, de los nichos, porque era un poco un side project, era algo secundario en mi vida. Mientras yo estaba terminando el secundario era más importante la escuela, era más importante el básquet, era más importante otras tareas que realizaba en mi día a día. Y una vez que lo terminé, también empecé a estudiar en la universidad. Estudié primero ingeniería en sistemas, luego de 3 años, si no me equivoco, 3-4 años dejé. Empecé a estudiar licenciatura en economía, que también la dejé. Bueno, no es el mejor historial académico universitario del mundo, pero quiero decir, durante todo este tiempo yo vivía de internet. Yo me independicé económicamente de mis padres, me fui a vivir a otra ciudad con ingresos de Google AdSense, y aún así no lo veía como mi fuente de ingresos a futuro. Ni el SEO, ni AdSense propiamente dicha, digamos, ni los nichos propios, no lo veía como la fuente de ingresos principal. Era algo secundario, era algo que en algún momento se iba a terminar y que yo tenía que aprovechar mientras tanto, y listo. Esto no se los cuento para regodearme, ni muchísimo menos, porque yo creo que no lo aproveché al máximo. Yo podría haber ganado muchísimo más en esos años, y no lo aproveché porque pensaba, bueno, está ahí, sí, tengo algunos nichos que generan ciertos ingresos. A veces se lo contaba a alguien y se quedaba como, no, por internet, por Google, por tener sitios de cosas. Además eran sitios, obviamente, como todos, ¿no? Son sitios de temáticas muy raras. Entonces cuando uno se lo cuenta a alguien te dice, porque no son sitios de algo de lo cual uno trabaja en el día a día generalmente. Capaz son sitios sobre, no sé, cómo se hace el telgopor. Y vos decís, ¿por qué tenés un sitio de eso? ¿Te interesa? No me interesa, pero genera dinero. Les decía entonces, durante todos estos años, digo, desde el que tenía 14 años hasta que tuve 20, 21, 22, fui ganando bastante dinero. Hubo meses en los que ganaba más, hubo meses en los que ganaba menos, hubo épocas en las que generaba poquito, algunos
cientos de dólares por mes, que en realidad es un montón cuando sos joven y no tenés que pagar techo, comida y transporte. Hubo momentos en los que gané mucho porque algún nicho o varios nichos la pegaban, como decimos acá, y generaron muchos ingresos. Y bueno, sobre todo al principio fue variando mucho, ya cuando empecé a crecer y me establecí un poquito y me di cuenta de la oportunidad que tenía, sobre todo más acá en el tiempo, cuando empecé a pensar en la posibilidad de ofrecer servicios a terceros de posicionamiento en Google, que es lo que actualmente hacemos desde la agencia. Bueno, se empezó a estabilizar un poco más los ingresos y además empezamos a profesionalizar un poquito la creación de estos nichos. Entonces los ingresos empezaron a apuntar un poquito más hacia arriba, pero al principio fue muy variable. Yo no les voy a venir acá a contar que ganaba $5.000 todos los meses, porque no es así. Y en realidad lo que me avergüenza no es los momentos en los cuales ganaba menos. Lo que me avergüenza es que yo sentía que no le estaba poniendo todo el empeño. Había momentos en los cuales tenía un nicho que andaba muy bien y sabía que podía armar otros nichos similares, pero decía, bueno, ya en algún momento lo voy a hacer. En fin, para charlar en terapia, ¿no? Con un psicólogo más que con ustedes a través del podcast. Pero ese es el contexto de cómo me metí en el mundo de los nichos cuando recién estaba arrancando. Y hoy les voy a contar 10 cosas que aprendí en esta década viviendo de nichos, ¿bien? Las numeré para que podamos hacer referencia luego cuando me quieran comentar. Estoy en desacuerdo con la número 3. La primera cosa que aprendí es que es real, se puede vivir de nichos en internet. Yo soy la prueba viviente de eso, conozco mucha gente que vive de nichos en internet de este estilo, nichos informativos o a veces también transaccionales, monetizados con Google AdSense o con Amazon afiliados o con otros sistemas de afiliación. Existen un montón, incluso también algunos monetizados con algunas cositas un poquito más polémicas, ¿no? De esas que te piden que pongas el número de celular y bueno, después te chupan todo el crédito. Pero existe muchísima gente que vive de esto. Lo que pasa es que esa gente actúa bastante en las sombras, no le gusta contar porque no quieren que... A veces son sistemas que si se mete mucha gente colapsan y dejan de generar ingresos, pero son sistemas, no son pirámides, no son estafas, es gente que crea sitios web y hay gente que demanda a través de búsquedas esa información y cuando llega logra vender ese tráfico, quiero decir vender publicidad para que valga ese tráfico. Hay mucha gente que vive de esto. A lo largo de estos años conocí muchísima gente, así que sí, es posible, no es para unos pocos elegidos, es bastante posible. Es cada vez más difícil y ese es el punto número 2. Es cada año más difícil que el anterior. Y acá yo discrepo de lo que dijo Alex Navarro, que vino hace poquito al podcast, un gran SEO, un gran creador de nichos, además de un gran SEO. Dijo que para él era fácil, era más fácil ahora que hace un par de años. Bueno, yo no creo eso en absoluto. Yo en su momento he posicionado nichos con contenido duplicado, he posicionado nichos indexando búsquedas, que es lo que haces cuando le permitís a Google que sume a su índice búsquedas internas de tu sitio, bien, por más que arrojen 0 resultados, y así a veces posicionás para keywords que en realidad vos no hablás en tu sitio de esas keywords. En su momento generé mucho dinero, incluso con un sitio con esa técnica, y hoy en día creo que dura 20 segundos Google en bajarme ese sitio de un ondazo. Se han posicionado nichos, he visto nichos posicionados con contenido duplicado que copian directamente contenido de otras webs o que copian y traducen de webs en otros idiomas. Eso pasaba hace muchos años y hoy cada vez pasa menos. Es mucho más difícil hacer un nicho y conseguir muchas visitas. Esto ya hablando desde el punto de vista de SEO, de lo que era antes, es mucho más difícil. Hoy el nicho tiene que satisfacer muchísimo más la intención de búsqueda del usuario para posicionar, algo que no era tan necesario hace una década. Entonces es cada vez más difícil hacer nichos en internet y cuando dicen el mejor momento es hoy, no, el mejor momento era en 2010. Pero bueno, no importa, estamos acá en 2018 y sí, probablemente sea más fácil ahora que dentro de 2 años. El aprendizaje número 3 es que es un negocio muy fácilmente escalable. Esto creo que es obvio, pero lo que estamos aportándole al mercado es el know-how de cómo crear los nichos. No estamos aportándole horas de trabajo. Me explico. Un nicho que funciona bien, un nicho que se posiciona, que no son todos. De hecho, el porcentaje de nichos que andan bien suele ser bastante bajo, por más que sepas muy bien cómo hacer nichos, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Les decía, un nicho que anda bien tiene un retorno de la inversión altísimo, pero demencialmente alto, porque uno no invierte tanto dinero y a veces tampoco invierte tanto tiempo.
lo que logra es posicionarse para keywords con muchas búsquedas, donde se paga bien los clics de Google AdSense o se paga bien el tráfico que uno lleve hacia el sistema de afiliación que lleve. Y tiene un retorno muy alto y bastante pasivo, donde uno no tiene que seguir metiéndole horas y horas y horas. ¿Qué pasa entonces? Si uno puede replicar eso, es un negocio muy escalable, porque si uno tiene un nicho puede tener 3, y si uno tiene 3 puede tener 6 y así. Nichos que funcionen, los pueden estar manteniendo varios al mismo tiempo, no es que tiene que contratar una legión de gente para que lo haga. Y aún aunque los contratara, es tan rentable y tiene un retorno a la inversión tan alto que sigue siendo rentable, sigue siendo positivo. Entonces es un negocio muy escalable tener nichos. Es un negocio que cuando lograste ganar $300 por mes, decís, bueno, ahora escalo esto que yo ya sé hacer para ganar más. No es matemática, ¿bien? 4. Escalar no es duplicar nichos y cambiarle algunas palabras, porque eso pasa también, me ha pasado. Error personal totalmente. Logro encontrar un nicho, lo armo, lo posiciono, genera una cantidad de ingresos interesante y digo, bueno, hago 30 parecidos de temáticas ligeramente distintas y empiezo a calcular, si gano lo que estoy ganando ahora por 30, en 5 meses soy millonario. Bueno, no funciona así. Sobre todo porque cuando uno hace eso, descuida mucho los otros nichos. A veces pasa que un nicho se posiciona porque se lo trabaja bien, se trabaja bien la respuesta usuario, la arquitectura, el contenido, se lo trabaja muy bien y uno dice, bueno, listo, ahora hago 30 igual que estos. Y esos 30 que haces no te salen igual, te salen de una calidad infinitamente menor y le dedicas muchísimo menos tiempo, lo mimás mucho menos de lo que mimaste el primer nicho. Entonces, escalar no es duplicar, ¿sí? Y acá también les digo otra cosa. Hay quienes tienen la teoría de que la mejor forma para maximizar los nichos, los ingresos de los nichos, es crear muchísimos de muy baja calidad, porque algunos se van a posicionar y entonces le ponemos más fichas a esos. ¿Me siguen en la idea? Creamos 100 nichos, basura total, contenido muy pobre, horrible diseño, 100 nichos horribles. Pero hay 6 o 7 que van a andar bien, no sabemos por qué andarían bien, pero van a andar bien supuestamente porque es como si Google trabajara con error en su lógica. Esos 6 o 7 funcionan bien y a esos 6 o 7, bueno, ahí le creamos enlaces, le generamos mejor contenido. Yo no soy de esa teoría, yo soy de la teoría opuesta, que es, prefiero crear menos nichos, crear muchos nichos, y ahora en el punto 7 vamos a hablar de eso. Crear muchos nichos, pero todos irlos mimando, todos trabajarlo bien. En lugar de hacer 100 nichos, hacemos 10 y los mimamos muy bien, les armamos bien la estructura en función, le conseguimos un diseño que tenga sentido para lo que queremos comunicar y para cómo va a navegar el usuario según qué tipo de usuario sea. Le conseguimos contenido de alta calidad, nos fijamos qué es lo que buscan los usuarios y le ofrecemos los resultados que necesitan. Mimamos cada nicho, aunque hagamos un poquito menos. Y eso es mucho mejor que hacer un montón de mierda y después tratar de que algunos zafen. En mi humilde juicio, ¿no? También es interesante, en el mundo de los nichos hay gente que trabaja con técnicas totalmente distintas y consigue resultados. Entonces, también no se queden con una verdad revelada cuando alguien les diga este es el método, porque hay tanta gente viviendo de nichos que va a haber muchas formas distintas de vivir de nichos. Punto número 5, aprendizaje número 5. Este es muy importante, me gustaría habérmelo dicho a los 16 años. Monetizar no es únicamente poner el código de AdSense y echarse a dormir. Bien, es mucho más fácil lograr pasar del 1% de CTR, que es la cantidad de clics en AdSense sobre impresiones en la página, pasar del 1% al 3%. Es más fácil a través de optimización de esos anuncios, ponerlos más arriba, más abajo, de un color, de otro, a la izquierda, a la derecha. Es más fácil eso que triplicar las visitas. Lógicamente, cuando ya tenemos las visitas, es muy importante aumentar la conversión, lograr que más gente haga clic, por ejemplo, en los anuncios. Sobre esto no hay tanto escrito. Si se fijan, hay más especialistas en SEO que en conversión. Si se fijan, hay más especialistas en micronichos en general que en Google AdSense, por ejemplo. Pero es muy interesante, se lo deja muchas veces de lado. A veces hay nichos, clientes que llegan con nichos que tienen
Un CTR paupérrimo porque los anuncios están muy mal optimizados. Tienen un anuncio de esos chiquititos y de color feo abajo del título y listo, nada más. Y optimizando, haciendo A/B testing, probando, toqueteando mucho, midiendo para luego tomar decisiones en función de esos números, se puede mejorar el CTR y mejorar los ingresos y capaz duplicar los ingresos de forma mucho más fácil que salir a duplicar las visitas para duplicar los ingresos. Así que muy importante hacer foco en monetizar, sobre todo cuando uno tiene una web que ya tiene tráfico. Cuando no tiene tráfico mucho no se puede optimizar, o lo que se optimice no va a tener tanto efecto en términos absolutos. Pero cuando uno tiene mucho tráfico, mover unas centésimas el CTR puede implicar miles de dólares. El punto número 6 de lo que aprendí, y acá también no sé si van a estar mucha gente que vive de internet de acuerdo, pero bueno, para mí es muy difícil y casi diría imposible estimar las ganancias de un sitio, de un nicho, antes de crearlo. Incluso siendo experto, es muy difícil. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los que creamos nichos lo que hacemos es buscamos las keywords para las cuales vamos a enfocar esos nichos en el planificador de palabras clave de Google, que antes se llamaba, no me recuerdo antes cómo se llamaba, pero digo, la herramienta de planificador de palabras clave de Google AdWords. Bien, Google AdWords nos dice la cantidad de búsquedas que tiene esa keyword y también nos dice la puja sugerida, que es lo que les sugiere que pujen, justamente, que pongan de dinero por clic a quienes pagan en el sistema de publicidad de AdWords, es decir, quienes van a poner el dinero en los anuncios que van a aparecer en nuestro sitio porque utilizamos AdSense. AdWords es el hermano de AdSense. Las empresas ponen plata en AdWords, Google se queda con una pequeña comisión y nos paga a nosotros cuando son anuncios de display que utilizamos Google AdSense. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando esa puja sugerida es de, no sé, 50 centavos de dólar, muchos dicen, bueno, entonces, si Google se queda con la mitad, suponemos, cada clic va a valer 0,25 dólares. No funciona así. ¿Y por qué no funciona así? Por varias razones. Pero principalmente porque cuando nosotros posicionamos para una keyword y alguien ingresa en el primer resultado y llega a nuestra web, los anuncios de AdSense que se muestran ahí no son necesariamente con la puja sugerida de esa keyword. Es más, es posible que no sean anuncios de esa keyword, porque Google muestra anuncios en función de retargeting. Google muestra anuncios en función de tu historial de búsqueda. Entonces, a lo mejor vos estabas buscando colchones, y después entraste a una web de café y te aparecen anuncios de colchones, pero porque estabas buscando colchones antes y porque además por retargeting las empresas de colchones hicieron que te aparecieran anuncios de su empresa de colchones. Y capaz ese clic no vale mucho, no sé, ponele que los colchones pagan poco y el café vale mucho. Yo tengo un sitio de café y me encuentro con que los clics se están pagando poco, porque capaz los anuncios que aparecieron no eran de café. Bien, eso por un lado. Y por el otro lado, esa puja sugerida es para esa keyword y no tiene en cuenta el resto de las keywords relacionadas con esa temática. Con esto quiero decir que muchas veces se dice, bueno, tiene poco tráfico, tiene poco volumen de búsqueda, pero tiene un altísimo CPC en Google AdWords, una altísima puja sugerida, por lo tanto voy a tener un buen CPC, un buen pago por clic en mi sitio, en mi nicho AdSense. No necesariamente, a veces sí, pero no necesariamente. Yo he tenido nichos que pagan 25 centavos de dólar por clic cuando la keyword supuestamente tiene una puja sugerida de 0,01. Y también viceversa, nichos que los armé porque la puja sugerida era altísima y después el pago por clic era mínimo, era paupérrimo. ¿Cómo encontrar un nicho rentable? Bueno, es difícil, pero una de las formas de intuir que un nicho puede llegar a ser rentable es si la gente que busca eso tiende a tener consumos altos y por lo tanto hay empresas que podrían apuntar a esa gente. ¿Me siguen? Si ustedes tienen algo de temática bancos, no importa si la keyword tenga una alta puja sugerida, porque si es de temática bancos, probablemente estén los bancos tratando de, o las empresas de tarjeta de crédito y demás, tratando de aparecer en esos anuncios y probablemente paguen más que si hacen una web de significado de nombres. Bien, esa es una forma, pero en líneas generales el mensaje de este ítem número 6 es muy difícil estimar las ganancias de antemano. Número 7. Fracasan muchísimos más nichos de los que andan bien. Pero muchísimos más nichos de los que andan bien. No se aproxima a 50-50, si me apuran se aproxima más a 90-10.
¿Por qué es esto? Por muchas razones, generalmente por fallas en los análisis, porque pensamos que un nicho va a ser más rentable de lo que es, porque pensamos que la competencia es más débil de lo que realmente termina siendo, porque pensamos que Google nos va a posicionar más rápido de cómo nos termina posicionando, porque el CPC es más bajo del que estimamos que iba a ser. Pero muchas veces fallan porque no logramos posicionarlos, por lo que les decía de crear muchos nichos juntos y no optimizarlos bien por querer ahorrar tiempo y hacerlo rápido y no mimarlos, por querer ir muy rápido y sumar muchos enlaces de golpe y que nos penalicen. Por muchísimas cosas son más nichos los que fallan que los que no. Y además lo que pasa con los nichos es que como son propios, los SEOs solemos hacer técnicas más agresivas, porque si no funciona no pasa nada, seguimos con los otros nichos que tenemos. Obviamente cuando uno trabaja en una agencia y trabaja, no sé, con un e-commerce de varios miles de dólares de facturación mensual, y tiene que tener un poquito más cuidado con las técnicas que hace, porque no es, bueno, usamos otro nicho, este es el sitio que tenemos, no hay plan B. Bien, y esta enseñanza me parece importante porque hay mucha gente que crea un nicho y si ese nicho no funciona, dice, bueno, ya está, no se puede ganar dinero por internet. Y a lo mejor no funcionó, no porque se hizo las cosas mal, a lo mejor sí, a lo mejor hizo las cosas horrible, pero a lo mejor hizo las cosas bien. Y fue parte de los nichos que, entre comillas, fallan. Cayó en el margen de error, que como les decía es altísimo. Así que creen varios nichos, creen muchos nichos. No sé, no pongan todos los huevos en una sola canasta, porque son más los nichos que fallan que los que no. Y no solo si no saben de SEO, no, si no saben, incluso si son muy expertos, van a crear un montón de nichos que funcionan muy mal. Lo que pasa es que, claro, quienes venden cursos o quienes enseñan, algunos sí, algunos son más honestos, pero muchos dicen, prácticamente, todos mis nichos posicionan. Bueno, no, yo tengo cada nicho que no me considero de todas maneras un experto o el más experto, pero tengo un montón de nichos que dije, con esto la pego, con esto genero $5.000 por mes y están ahí dando pena con 15 impresiones diarias decadentes. Porque me equivoqué, porque hice un análisis que terminó demostrándose errado, o porque Google justo ese nicho no lo quiso y se comió una penalización algorítmica sin demasiados motivos, cosas que a veces pasa, sobre todo con los nichos que no hay una marca detrás, no hay búsquedas de marca. Google los toma en cuenta de forma distinta. Bien, punto número 8. Ya llevo casi media hora hablando, así que voy a acelerar. Igual ya vamos por el 8. Hay que ir a los nichos donde no hay SEOs. Easy. Cluster. Easy. Hay que ir a los nichos, hay que ir a las regiones, a los países, hay que ir a los idiomas y sobre todo hay que ir a las temáticas donde no hay otros SEOs disputando. Cada vez son menos, porque cada vez hay más SEOs y cada vez hay más nichos. Pero hay temáticas donde no están metidos los nichos. Los SEOs, quiero decir. Hay nichos donde no están metidos los SEOs, los que saben de posicionar en Google. Si hacemos los mismos nichos que hacen todos los SEOs, si seguimos haciendo nichos de recetas, iba a ser cada vez más complicado, porque estamos todos posicionando para recetas, para dietas, para los típicos nichos que es lo primero que se nos ocurre cuando hacemos un brainstorming. Y no, las keywords son keywords rarísimas las que funcionan. Son keywords orientadas a países o a regiones o a temáticas que a lo mejor no conocemos en nuestro día a día, pero que hay mucha gente que lo busca y que la falta de competencia nos permite posicionarlo de forma más rápida. Así que a buscar, es muy difícil encontrar un nicho rentable de esos nichos unicornio, digamos. Pasa eso con los nichos, ¿no? Tenemos 100 nichos, de los cuales 90 no funcionan en absoluto, 5 funcionan un poquito, 3 funcionan bien, muy bien, y 2 son unicornios que generan una bestialidad de dinero. Esos unicornios son temáticas raras, por lo general. Es raro encontrar, yo hasta ahora no encontré ningún unicornio o no posicioné ningún unicornio que sea de una temática que al decirla ante gente que no está metida en internet no me diga ¿qué? Porque si yo le digo, no, esto se busca mucho en Brasil, en el norte de Brasil es algo que se busca bastante y tiene que ver también con el banco principal de Brasil, que tiene un sistema de créditos hipotecarios. Claro, me dicen, no, ¿qué estás? Bueno, está bien, porque es un nicho así de extraño. Entonces, no digan, bueno, ¿de qué puedo hacer un nicho? Capaz lo puedo, y miren alrededor y digan, uy, tengo un televisor, voy a hacerlo de televisores. No, vayan con herramientas, aprendan a hacer un buen keyword research en profundidad, miren lo que están haciendo otros SEOs, usen Ahrefs para fijarse qué posicionan otros SEOs, qué nichos tienen. Es fácil seguirle el rastro a un SEO cuando uno está metido en esto, y vayan a temáticas raras
que ahí está la plata. Punto número 9, y en este punto van a decir, qué hijo de puta, pero bueno, vivir de Google AdSense tiene sus desventajas. Ese es el punto número 9. Tiene más ventajas, lógicamente, está bueno vivir de internet, sobre todo cuando son ingresos muy superiores a los que a lo mejor uno podría tener en un sueldo común. Pero también tiene algunas pequeñas desventajas. La principal desventaja, la desventaja obvia, es que dependés por completo de una empresa. Dependés por completo de Google. Y no me estoy refiriendo a que el día de mañana Google va a quebrar, pero el día de mañana el algoritmo de Google cambia y perjudica notoriamente a tus sitios, porque justo son de la temática que perjudicó. Ahora hubo una actualización de algoritmo en los primeros días de agosto del 2018, y créanme que hay muchos SEOs con nichos que les pegó en la línea de flotación de sus ingresos diarios. Bien, la mayoría de nosotros cuando tenemos nichos sabemos que es algo que potencialmente efímero, diversificamos, invertimos, tenemos en la cabeza la posibilidad de que eso se caiga. Pero bueno, hay gente que con eso come, y el día de mañana Google te cambia el algoritmo y se terminaron tus ingresos de un día para el otro. O el día de mañana Google entiende que incumplís sus políticas de AdSense y te cierra la cuenta y no podés crearte nunca más una cuenta a tu nombre para toda la eternidad. Y no contento con eso, no te deja responder, no te deja pedir, no tenés derecho a réplica cuando Google AdSense te cierra la cuenta. Así que no está de más de diversificar cuando ganan dinero con nichos. No se gasten todo el dinero, diversifiquen en otros nichos y diversifican fuera de ese modelo de negocio. Otra cuestión que tiene cuando uno está metido en nichos, me pasó a mí durante muchos años, es que si bien yo hacía otras cosas, tenía otro proyecto de vida del que tengo ahora, proyecto de vida que luego encaucé en el marco del marketing digital. Conozco gente que vive de nichos hace 10 años y en esos 10 años para el mundo laboral, para el mercado laboral, no hizo nada, digamos. Sí, puede decir, no, yo vivía en internet porque tenía... Sí, pero ¿qué le vas a decir? Tenía sitios orientados al norte de Brasil para los créditos hipotecarios. Bueno, en algunos sectores mucho no te va a servir. Igual yo contrataría a alguien que me cuente eso, ¿no? Así que si alguno de los... Si alguien tuvo nichos y se cayeron por alguna penalización y está buscando trabajo, que busque trabajar en Agencia Eleven. Pero por fuera del mundo del marketing digital no te va a servir eso. No se crea marca personal en absoluto y uno está muy dependiendo de eso. En cambio, cuando uno trabaja en otras tareas más a la luz del sol, cuando crea proyectos digitales que difunde, que pone la cara detrás y demás, si ese nicho se cae, uno tiene más herramientas para seguir creando cosas que cuando uno es simplemente un creador de nichos. Así que tiene algunas pequeñas desventajas vivir de AdSense. Ese es el punto número 9. Y el punto número 10, relacionado con el episodio número 18, es que desconfíen de los cursos donde les enseñan a vivir de Google AdSense, donde les enseñan a vivir de micronichos, porque la mayoría son una mierda. Disculpen que los diga de esa forma, yo soy bastante escéptico con respecto a los cursos en general, y en este caso de ganar dinero por internet con nichos, bueno, hay un montón de esos cursos, porque los que todo el mundo está buscando es eso, un curso que les enseñe de 0 a 100 cómo hacerlo, y que pagan ese curso y luego recuperan la inversión y luego ganan mucho dinero en pasivo. Sí, tiene sentido desde ese punto de vista, pero no es necesario. Cómprenlos si quieren los cursos, pero la información está gratuita en internet, la van a encontrar, busquen porque la van a encontrar. Y además experimenten, porque estos nichos se generan, se aprenden a realizarse experimentando un montón. En lugar de pagar un curso, compren 10 dominios y armen 10 nichos y van a aprender muchísimo más con eso y con información gratis. Además hay algunos cursos que muestran algunas estrategias o técnicas Black Hat o semi Black Hat que cuando se mete mucha gente lo quema y deja de funcionar. Y por otro lado, los que son más white hat, que te enseñan, bueno, armamos un WordPress y después le ponemos el código de AdSense y ponemos un blog. Bueno, esa información está gratuita en internet, ¿sí? Búsquenla porque la van a encontrar. De todas maneras, los cursos muchas veces sirven como motivación. Hay gente que necesita los cursos para decir, sí, voy a hacer esto, voy a crear los nichos, si esta persona puede, yo también. Y hay gente que vende eso, cuando lo podría estar haciendo gratis, pero bueno, no nos metemos con el negocio de esa gente. Y por otro lado hay cursos avanzados que sirven para sacar ideas, sirven para crear comunidad, cuando son cursos que adentro tienen un foro o un grupo de Facebook. Eso sirve porque se puede encontrar gente con la cual
asociarse o gente con la cual charlar de los nichos que uno tiene, investigar y demás. Pero en general, en líneas generales, no hay un curso mágico y si recién están arrancando, primero investiguen muchísimo antes de ponerse a pagar cursos. Bien, Audacity me dice que llevamos 37 minutos, así que vamos a ir cerrando con estas 10 cosas que aprendí en una década viviendo de nichos de Google AdSense, posicionándolos con SEO. ¿Qué les pareció? Quiero escuchar sus opiniones, quiero que me los manden a andrescloster.com/episodio 19, ahí me dejan sus impresiones y además quiero que en @andrescloster en Twitter me dejen también sus comentarios, me digan qué les parece estos tips, digamos, estas líneas, estas ideas que fui deslizando en este episodio, qué les pareció, si les parece que tienen sentido, si les parece que no, que son absurdas. Yo sé que no hablé de técnicas, a lo mejor estaban esperando un poquito más técnicas, pero las cosas han cambiado mucho en todos estos años. Lo que me funcionó en su momento a veces no funciona ahora, lo que está funcionando ahora en 3 años probablemente no funcione. Y la información de cómo crear un nicho, les repito, está online, está gratuita. Alex Navarro, el último entrevistado, le explicó en 6 videos muy interesantes en su blog Vivir de la Red. Explicó cómo montó uno de sus últimos nichos y ya con eso tienen para armar nichos. Vayan y ármenlos. Hay mucha información sobre eso. Quería hablar un poquito más de la conceptualización del modelo de negocios y de cositas que aprendí al respecto de esto. Es un modelo muy rentable, sobre todo para tener de segundo ingreso, o a lo mejor, o incluso también de primer ingreso. No solamente hay que monetizar con Google AdSense. Tuvimos un episodio donde vino Pablo Casuriaga, mi amigo uruguayo, y nos contó que se puede vivir también de otro tipo de nichos como gambling, con afiliación de casinos. Tuvimos también a Jordi, que es especialista en Amazon y sabe muchísimo de afiliados de Amazon. Tuvimos también varios invitados que nos cuentan que están metidos en el mundo de la afiliación. No solo es Google AdSense, no solo de AdSense vive el SEO que hace nichos, pero bueno, es la más conocida y personalmente es la que más satisfacción me ha dado a lo largo de todos estos años. Quienes vivan de internet, quiero que dejen un comentario y me cuenten qué piensan de todo esto que dije. ¿Sí? Y los que no viven de internet y tienen nichos me cuentan también qué piensan, y los que ni siquiera tienen nichos arman un nicho y después vienen y charlamos de ese nicho y de cómo pueden hacer para vivir de ese nicho. Y además pueden dejar todas las preguntas que quieran, que las vamos a responder. De hecho, en breve vamos a hacer un episodio respondiendo las preguntas que fueron surgiendo en las últimas semanas, en cada episodio que lanzamos. Bueno, los voy dejando por hoy. Me estoy quedando sin voz, porque no es joda hablar 40 minutos seguidos. Así que ya saben, me dejan los comentarios en los canales que ya dije 10 veces, me dejan las 5 estrellitas en iTunes y nos hablamos en el próximo episodio de La Máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter y les mando un abrazo muy grande.